Hola, buen día, les habla el doctor Carlos Andrés Vera Aparicio. Hoy empezamos nuestro ciclo de exposiciones. Yo les aviso cuando empezamos a contar el cronómetro para que sepamos cuánto es lo que debe durar la actividad. Primero, indicaciones importantes. Lo primero, la cámara debe permitir ver su rostro, sus hombros, para que usted pueda manipular las manos al momento de que va a hablar. Lo segundo es que debe haber un fondo claro, que no haya tanta luz para que le permita saludar. Entonces, cuando hablamos de métricas, porque vamos a tener 40 minutos para desarrollar el tema. Entonces, desde el momento en que usted inicia a compartir la pantalla, como en este caso, ¿sí? Que ya sé que salen las diapositivas, correcto. Entonces, como ya sé que salen las diapositivas y están ahí, en ese momento decidimos iniciar el conteo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar el conteo. Usted se presenta normal y inicia. Buenos días, estudiantes, compañeros, profesor. El día de hoy venimos a hablar de las patologías cardíacas siguiendo el esquema planteado en el PDF. Entonces, en estas presentaciones de 20 diapositivas vamos a aprender un poco más de patologías cardíacas. La primera y más importante es el infarto agudo de miocardio. Como ven en esta gráfica, es un corazón, vemos las arterias coronarias que lo está manipulando el mouse, pero en algún momento dado, una arteria que tenía acumulación de lípidos, o sea, generó un ateroma, puede llegar a romperse y eso forma un coágulo debido a las plaquetas y demás, y luego se hace un taponamiento de una arteria final y esta zona que vemos aquí sombreada es la que se llama como infarto. En esta imagen se ve pequeña, pero hay ocasiones donde esa imagen es tan grande que puede afectar casi el 40% del corazón y producir la muerte. ¿Cómo se llama el tejido que va a afectar el infarto? Afecta el endocardio, el epicardio y el pericardio. Y entre los factores de riesgo hay muchos, como el colesterol elevado, fumar, la hipertensión, no comer frutas y verduras, no hacer ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos de un infarto agudo de miocardio? Sin duda, la aterosclerosis, que es la acumulación de colesterol en nuestras arterias, antecedentes de angina, que es ese dolor de pecho que hace a la persona adolecerse, ser mayor de 40 años y mujeres mayores de 50, tener trastornos del ritmo como taquicardias o bradicardias, malformaciones donde se pase la sangre arterial al área venosa, o las valvulopatías como las infecciones. Aquí vemos una estrategia del corazón. El corazón izquierdo es donde está la sangre rica en oxígeno porque viene de los pulmones, sale a la arteria aorta, pero ahí también salen las coronarias, va al cerebro y al resto del cuerpo. Y el ventrículo derecho y la aurícula derecha reciben sangre pobre en oxígeno con desechos que deben ir al pulmón a oxigenarse. El corazón está ubicado más o menos en la parte central del esternón y con un electrocardiograma, que es un examen, podemos definir si está teniendo alguna alteración del ritmo o de la frecuencia. ¿Qué son riesgos modificables para un infarto? Y aquí es donde vamos a entender la tarea, porque la tarea va a ser que usted haga un video de 1 minuto para saber cómo decirle a la gente que evitemos un infarto agudo de miocardio. Entonces, si usted fuma o no fuma, es modificable. Si usted mejora su alimentación, si disminuye el estrés, si disminuye la hipertensión, la controla, la diabetes, puede ayudar a evitar el riesgo de un infarto. Pero también tenemos los síntomas clásicos. La mayoría es la opresión en el pecho, un dolor que se irradia a nivel de la mano, en ocasiones hasta la espalda o en la boca del estómago. Pero tenemos además dificultad para respirar, vómitos, náuseas, palpitaciones. La ansiedad también tiene mucho que ver y en ocasiones el dolor, que es lo más intenso, puede estar en otro sitio del cuerpo. Miren aquí el abuelito, tiene un dolor en el pecho que lo dobla. Aquí debemos pensar cómo está esa arteria coronaria, cómo está el trombo, y efectivamente al romperse y generarse ese trombo por la placa ateromatosa, genera una obstrucción total. Vemos que acá forma parte de la coronaria izquierda, y al haber una oclusión, pues tenemos lo que veíamos en la imagen anterior, una total pérdida de la funcionalidad de esa zona, y por lo tanto, estamos hablando de un infarto que puede ser fulminante. Ahora, también tenemos que hay infecciones que afectan el corazón. Sí, ¿cómo se llama la infección que afecta el corazón? Se llama endocarditis.
La endocarditis infecciosa en ocasiones puede ser por bacterias, virus y hongos. La más común se da cuando un niño sufre de amigdalitis, por ejemplo, y la bacteria que está ahí en la amígdala empieza su viaje por la sangre y llega a la estructura del corazón, sea la válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho o de la válvula que separa la aurícula izquierda de la aurícula izquierda. Entonces, eso se conoce como que el velo valvular, que es esta estructura, como todas las válvulas, cuando hay una lesión, se pegan las plaquetas, porque como siempre que hay una lesión o inflamación, las plaquetas están aumentadas, se pega la fibrina y en ese momento las bacterias que están circulantes, porque no ha ido al médico, porque el tratamiento no funcionaba adecuadamente, ellas se pegan en esa válvula y generan algo que se llama una vegetación y hace que la válvula deje de funcionar adecuadamente. Aquí vemos un ejemplo clásico, parece como un coliflor. Aquí hay algún tipo de estas bacterias. Las más comunes en su etiología sería el Staphylococcus aureus, el Epidermides, el Streptococcus virians, Badius, Bovis, Agalactiae o Pneumoniae, o enterococos como el Fecales, Duren y Facio. Estos tienen que ser el 85% de las etiologías de las endocarditis. ¿Qué pasa con la endocarditis cuando se empieza a presentar? Hay un soplo, el corazón no hace un adecuado intercambio de presiones entre la sangre que está en la parte superior y la parte inferior y por lo tanto empieza a haber una hipovolemia, que es que él, por más de que respire o necesite que su corazón lata más rápido, como está dañada la válvula y no hay una adecuada eyección de la sangre, hace que el corazón, aunque lata más rápido, no manda la sangre que es efectiva. Y si se tapona una arteria coronaria o alguna del seno cavernoso del corazón, puede provocar la muerte. Y entonces también tenemos que hablar de una enfermedad autoinmune, que es el lupus. El lupus es la enfermedad que más usualmente afecta el corazón. Cuando hablamos de que afecta el corazón, es porque como las arterias coronarias, que son las que llevan el flujo de sangre al músculo, entonces cuando hablamos de lupus se puede afectar alrededor del 4 al 6 al 10%, y es el doble con el lupus. Entonces, ¿qué pasa? Hay una vasculitis. Todo lo que es inflamación de los vasos sanguíneos y del endotelio se llama vasculitis. Y esas vasculitis generan en ocasiones no solamente malestar, sino que también generan que veíamos en el primer corte de la cascada de la coagulación, cuando veíamos la inflamación, que el endotelio se hacía una fenestración para que pasaran los glóbulos blancos a convertirse en mastocitos y macrófagos. Si ese endotelio no es funcionante, se cristaliza y entonces ya el corazón empieza a inflamarse y tiene un problema funcional dado una enfermedad autoinmune que es el lupus, que crea unos anticuerpos que van y atacan el endotelio y por lo tanto afectan al vaso sanguíneo del corazón, a la capa que recubre el corazón y también al músculo que recubre el corazón. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a crear una especie de tejido entre antioxidantes, empieza a crear oxidantes, empieza a haber formación de grasa, mira que tenemos niveles de HDL, LDL, macrófagos, calcio, se empieza a acumular en ese tejido. Entonces el endotelio, que es la capa principal, recordemos que cuando había inflamación el endotelio se fenestra para que entraran los macrófagos, para que entraran los linfocitos. Entonces, en el caso del corazón, empieza a acumularse estos contenidos de ácidos grasos en forma de HDL, de LDL, pero lo más importante es la calcificación. Y la calcificación genera un espacio, o sea, un volumen, y empieza a haber un edema y una inflamación a nivel del corazón. Entonces, si tenemos factores de riesgo como la hipertensión, la hiperlipidemia, la hipertrigliceridemia, la hiperglicemia, que estemos fumando, o por la situación que se presentó en lupus, alguna situación genética que la convirtió en una enfermedad autoinmune, se puede presentar. Y entonces es igual que la cascada inflamatoria sistémica, entonces hay una inflamación sistémica, hay fosfolípidos, hay anticuerpos que afectan este endotelio y por lo tanto cada vez que afectan este endotelio genera un daño y ese daño se va acumulando como una calcificación. Y al generarse esa calcificación genera lo que vemos en esta imagen.
que es un corazón normal porque es un tejido sano. Este es el corazón, estos son los pulmones, así se ve en un TAC, tomografía axial computarizada. Vemos acá cómo el corazón empieza a presentar como unas perlas totalmente translúcidas, brillantes. Esas ya estaríamos hablando de calcificaciones y cómo irremediablemente la calcificación severa la estamos viendo alrededor. ¿De qué? Del tiempo en que estamos presentando ya un lupus que hace que haya un daño de la parte vascular y por lo tanto, si hay una calcificación severa, el corazón deja de funcionar adecuadamente. Y ahora vamos a ver una enfermedad epónima. Cuando usted habla de enfermedad de Chagas, está hablando de una enfermedad que tiene que ver con tres factores: parásitos, vectores, pero ante todo cardíaco. El animalito que vemos acá es el que afecta, es lo que conocemos como el pito, que está en los llanos orientales, que está en las zonas selváticas desde Arauca hasta el Amazonas, pero también está por el área de Tibú, muy pocas veces por el área de Chocó, pero somos zonas donde hay el pito. Los que vivimos en cordillera, cordillera central, oriental, occidental, o vivimos a más de 600 metros sobre el nivel del mar, no tenemos un riesgo de que nos afecte el pito, pero en ocasiones en los buses, en los costales, duran al lado del motor con el aire caliente, cuando llegan a Bogotá, antes de morir el pito que hace, alcanza a picar a una persona y después se dan cuenta de que tiene el mal de Chagas. Pero es un mal selvático, tiene que haber humedad, tiene que haber condiciones de lluvia y sol, y ante todo estar a baja altitud, entre los 400, 200, 100 metros, como no sería todo lo que es la Amazonía y la Orinoquía. Entonces, cuando el pito pica a la persona, ingresa el parásito por medio de sus heces. Y aquí está la imagen grandísima de este parásito que se llama Treponema cruzi. Es uno de los plastidios, es una célula unicelular, sí, aquí lo vemos, y él cuando ingresa tiene su membrana, tiene su flagelo, tiene su núcleo, su ribosoma, sus aparatos de Golgi. O sea, recordemos lo que hablamos en el primer corte. La célula es el factor fundamental de la enfermedad. Entonces, hay seres vivos tan pequeñitos como una célula, como en este parásito, que pueden afectar a un ser vivo y poner en peligro su vida. Entonces él, como tiene una única mitocondria, entonces él empieza a buscar cómo ingresar por esa piel, y cuando él llega a la sangre, que es un tejido rico en oxígeno, pues se ubica en el primer órgano que él encuentra, que es, por ejemplo, en el corazón, el sitio más importante donde está la oxigenación cardíaca. ¿Por qué? Porque como la sangre que llega del pulmón es oxigenada y pasa primero a la aurícula izquierda antes de distribuirse a todo el cuerpo, pues es la sangre que mayor volumen de oxígeno tiene. Y entonces, ¿cuál es el compromiso cardíaco? Es una miocardiopatía chagásica. Hablado en español sería una de la parte muscular, cardiopatía por el corazón dilatada. Miren ese corazón tan dilatado, ¿sí? Vemos aquí esta estructura, recuerden lo que hablábamos de la hiperplasia, hipertrofia. Bien, este es un corazón normal del lado derecho, pero vemos que el lado izquierdo, casi donde debería haber músculo, no lo hay y está totalmente dilatado. Entonces, por más de que el corazón quiera bombear sangre, como no tiene fibras musculares, pues hace efecto, no hace un efecto sinérgico de mandar sangre, sino que empieza a acumularse la sangre, hay regurgitación yugular, se acumula en la parte pulmonar, se acumula en la parte hepática y empiezan a hincharse los miembros inferiores que conocemos como edema. Hay una disnea hasta de pequeños esfuerzos, hasta para levantarse de una silla, usted requiere que su corazón libere niveles de adrenalina o de que los músculos necesiten oxígeno, los músculos de sus manos, o cuando se está pensando para un parcial, necesita mayor consumo de glucosa, pero si es un corazón que no es funcionante, pues irremediablemente no va a permitirnos que tenga una buena funcionalidad y empieza a haber un bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Que la frecuencia cardíaca, que debería ser diástole, sístole, diástole, sístole, cerrar y entrar, sacar sangre, entrar sangre, sacar sangre, entrar sangre. Por el corazón alrededor de cada minuto entran 7 litros de sangre y salen 7 litros de sangre. O sea que hay una circulación adecuada a nivel de todo nuestro cuerpo, que hace que irremediablemente tengamos llenado capilar, tengamos adecuada movilidad de nuestros labios. En el caso del Chagas,
como se pierde esa funcionabilidad, porque esto es pregunta de parcial. Miocardiopatía dilatada, ¿qué significa? Entonces, mio, músculo, cardiopatía, afectación del corazón, dilatada, pues es una dilatada. Entonces, ¿cuál es la miocardiopatía dilatada más común? La enfermedad chagásica. Y entonces sus manifestaciones clínicas pueden ser síncopes, porque si usted va a salir corriendo porque lo van a robar y su corazón no funciona adecuadamente, pues usted se caería, produciría una lipotimia, porque su cerebro no recibió adecuadamente los nutrientes para un estímulo adrenérgico. Cuando hablamos también del Chagas, tenemos que tener en cuenta que el dolor en el corazón es muy importante y se hace un electrocardiograma y se evidencia el tamaño del corazón por medio de las ondas. Y vemos acá cómo este corazón, mira, aquí vemos en B1, está totalmente una onda como curva. Es muy común que esto pase cuando tenemos el mal de Chagas. Miren el corazón tan grande, aquí está afectado por una cúmulo de Chagas. Mire cómo él daña la estructura del miocito, que sería la célula muscular del corazón. Se acumula el Chagas, infección de Chagas en el corazón, y lo que hace es que va dilatando, mira, aquí va dilatando la estructura muscular y por lo tanto el Chagas hace que este corazón sea totalmente dilatado y ya no sea funcionante. Entonces es importante siempre reconocer cuando hay, mira aquí estas ondas son pequeñas y irremediablemente aquí vemos que hay una zona del corazón que está extremadamente grande y cuando pasa eso, si es alguien que viene de la selva o que viene de la orinoquía, sospechamos el mal de Chagas. Y también tenemos entonces que hablar de la neoplasia cardíaca. La neoplasia cardíaca más común se llama mixoma. El mixoma es una estructura como la que vemos acá, mixoma auricular excisionado con su base. Esta estructura estaba pegada a una parte del corazón y él queda bailando entre la aurícula y el ventrículo, moviéndose en este momento, y si se desprende, pues va a producir un taponamiento severo y la persona puede llegar a morir. En la gran mayoría de veces solamente se diagnostica si hay síntomas. Entonces, son del 50% son tumores benignos, ¿sí? Irremediablemente están localizados, más el 75% en la aurícula izquierda, el 23% en la aurícula derecha y solamente un 2% en los ventrículos. Ojo, porque esto es pregunta de parcial. ¿Dónde se ubica el mixoma para tenerlo en cuenta? Y entonces, ¿qué quiere decir origen idiopático? Hasta el momento no sabemos la causa. Sabemos que la persona puede empezar a presentar dolor o empieza a presentar ingurgitación yugular, pero existe esta neoplasia. Y miren lo que aprendimos en el primer corte que no aplicaría para este órgano. No se llama ni miocardioma, ni leiomiocardioma, sino que es un nombre, ni siquiera tiene relación con el corazón. Se llama mixoma. Entonces, tenemos que tener en cuenta también cuando nos vamos aprendiendo toda nuestra base de datos de enfermedades, conocer que no todos los neoplasias, sean benignas o malignas, van a tener el nombre del órgano que están afectando. Y el 90% son idiopáticos, hay un 5% si alguien de la familia sufrió mixoma que se vuelva a presentar o demás. Y entonces, pues irremediablemente hay que hacer una cirugía, hay que buscar cómo realizar esa embolización y ante todo buscar que ese corazón siga funcionante aún posterior a la cirugía. Es una cirugía compleja porque para que alguien sepa que tiene un tumor en el corazón se vuelve totalmente complejo. Y saber primero que es una cirugía de alto riesgo y miren, la mortalidad puede ser hasta el 5%, o sea que hay muy buenas prácticas médicas que hacen que el mixoma pueda salir del corazón. Muy bien. Y al salir del corazón, el corazón se vuelve y se sutura sin tener que hablar de trasplante. Miren que no estamos hablando de trasplante, estamos hablando de la estructura como tal de una tumoración benigna que está afectando el corazón. Y entonces tenemos que también hablar de algo que se llama el pericardio. El pericardio es una estructura que envuelve al corazón. Mire que ya vimos los 4 tópicos de la enfermedad. Vimos una enfermedad infecciosa, vimos una enfermedad autoinmune, una enfermedad epónima y una neoplasia. Pero no podíamos dejar de hablar del infarto de miocardio y ahora tenemos que hablar de una estructura del corazón que casi nadie conoce, pero que es la tela o lo que recubre, la capa que recubre el corazón, que se llama pericardio. Y miren algo interesante, él se puede afectar por una enfermedad viral, se puede afectar por una enfermedad bacteriana, puede afectarse por un tumor, puede afectarse
porque se inflama por alguna situación como una enfermedad autoinmune como el lupus, o puede inflamarse tanto que puede ser constructiva. Aunque esto es un ejemplo, lo que yo quiero mostrarles es que irremediablemente alguien me preguntaba, pero ¿por qué si está en el mismo órgano voy a repetir las mismas 50 enfermedades? Porque la idea es que, por ejemplo, usted entienda que ahora usted va a agarrar sus 50 enfermedades y va a buscar en qué afectan al corazón. ¿Cómo así? Sí, entonces, por ejemplo, conjuntivitis. No, yo creo que eso no afecta al corazón. Entonces, averigua. Entonces, por ejemplo, amigdalitis. Ya hoy dijimos que la amigdalitis es el factor de riesgo para la endocarditis. Ay, mire, una amigdalitis puede afectar el corazón. La enfermedad de Parkinson puede afectar el corazón. Posiblemente no. La enfermedad de Huntington puede afectar el corazón. Ah, sí, mira, hay depósitos de selenio. La displasia de cadera puede afectar el corazón. Posiblemente no. Pero usted puede decir, es que no lo afecta, pero es lo que queremos buscar con estas exposiciones, que usted logre entender cómo funciona cada ciclo o cada sistema. Y ahí entonces llevamos 20 minutos, pues yo le doy detener. Ese es el tiempo ideal en el que usted tiene que hablarnos de las 4 entidades que vamos a hablar: infección, autoinmune, epónima y neoplasia, porque queremos conocer generalidades de cada uno de ellos, ¿correcto? Ahora, como se dieron cuenta, cumplí con la parte de la métrica, sí, vamos en 20 minutos. Entonces, ¿qué sigue lo siguiente? Sigue la actividad. ¿Y cómo es la actividad? Entonces, yo cuando estemos viendo la clase, yo voy a activar un código por QAP. QAP, ya les indico el enlace para que la descarguen y vamos a tener 4 preguntitas, 5 preguntas. Entonces, todo va en el tiempo cuando yo la conecte, la coloque ya para que les aviso, ya está en el sistema, todos van a conectar y vemos ahí como una integración al tiempo. Y ahí estarían no solamente la actividad académica del juego, sino también las 5 preguntas que yo considero deben estar en el parcial, ¿correcto? Entonces, más o menos, por eso terminé la clase en 20 minutos, la charla, lo demás son indicaciones, porque más o menos las 5 preguntas nos tomarían 10 minutos, porque yo voy a entremezclar las preguntas con el juego. Pero si usted decide, por ejemplo, que quiere hacer una sopa de letras también con sus preguntas, lo puede hacer. Que usted quiera hacer un crucigrama con sus preguntas, lo puede hacer. Esos 15, 25, 10 minutos que pueden tener es importante. El contenido jamás puede ser menor a 20 minutos. O sea, miren que aquí se utilizó 20 diapositivas y se utilizó en este momento la secuencia de hablar de todo lo que tiene que ver de patología cardíaca primordial, o sea, hablar de un infarto, hablar de una patología infecciosa, hablar de una enfermedad autoinmune, hablar de una enfermedad epónima, hablar de una afectación neoplásica, porque pues no podemos saber de todo, pero irremediablemente con que sepamos de algunas situaciones es lo importante. ¿Qué significa aprender en patología? Yo siempre les digo a ustedes que ustedes vienen con bases de anatomía y fisiología, y cuando ustedes ven con nosotros en patología la estructura de las enfermedades, nuevamente volvemos a retomar. No pensemos como una enfermedad aislada. ¿Qué quiere decir una enfermedad aislada? En el tercer corte, cada uno según su carrera va a tener que desarrollar una enfermedad, y lo increíble es que usted va a tener que, de esa enfermedad que decida, preguntarse de todas las 50 preguntas que usted escogió, que no pueden ser igual a las otras, compañero, porque ahí miraremos. Ah, yo tengo en el team la tarea de la estudiante Pepita, entonces primera tarea, primer corte, segundo corte, segundo corte. Ah, ok, entonces ella escogió porque estudia nutrición, decidió escoger enfermedad celíaca. Entonces vamos a ver, tenía enfermedad de Parkinson, no aplica. Tenía endocarditis, no aplica. Tenía colon irritable, ah, sí, mire, es un diagnóstico diferencial. Que tenemos a alguien que estudia terapia ocupacional y decidió al final del tercer corte de Guillain-Barré. Entonces, esa persona que agarró Guillain-Barré, ¿qué tiene que ver con la parte de estreñimiento? No aplica. ¿Qué tiene que ver con parte de infección en piel por un estafilococo aureus? Sí, porque puede haber una afectación de la autoinmunidad y generar anticuerpos con estafilococo aureus y se vino a atacar al sistema nervioso que es conocido como Guillain-Barré. Ah, ok. Y tenemos a alguien que estudia fisioterapia y decide que su enfermedad es la espondiloartrosis. Entonces, la gastritis no aplica. El pie plano aplica. Ah, sí, porque el pie plano, cuando uno camina y tiene dolor, pero aparte tiene ahora espondiloartrosis, pues genera mucho más degeneración y más
molestia. Entonces, cada uno va a hacer una intervención dependiendo de eso. Ahora, siguiendo con el segundo corte, que es actualmente lo que nos interesa. Cuando hablamos de la secuencia de enfermedad, usted va a tener cada clase una tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como hay un sábado que es festivo, pues simple, la tarea del día de hoy se deja para martes o miércoles y la tarea del sábado se deja para el siguiente sábado. La tarea del martes o miércoles se deja siempre una semana. O sea que técnicamente tendríamos 5 tareas porque son 5 jornadas de exposiciones y como hay una semana de más para clase, lo que hacemos es coordinar que todo haya quedado bien para que nuevamente ustedes tengan más tiempo para otras asignaturas y puedan dedicarle un buen tiempo a patología en todo el corte. Recordemos, además, que cuando la estructura de la enfermedad usted la va a desarrollar, debe tener siempre los logos institucionales, actualmente estos son los que están permitidos, debemos identificarnos como Departamento de Ciencias Básicas en Salud, debe ir su nombre y presentado, entonces, presentado al doctor Carlos Andrés Vera Aparicio, médico pediatra, y su nombre siempre van de primero, siempre coloca patología osteomuscular, patología endocrina, y coloque una imagen de referencia, tanto anatómica como sintomática, para llamar la atención de quien está viendo la presentación. Posteriormente, pues vamos a empezar con una enfermedad que no aplique de las 4, algo que usted, un dato estadístico o un dato que usted quiera hablarnos. Mire que infarto no categorizaba como ninguna de las 4, pero nadie puede hablar del corazón sin hablar de infarto. Y irremediablemente empezamos a hablar de la patología infecciosa, como la endocarditis, la etiología de la enfermedad. Aquí vemos que es una bacteria en el 85, entonces yo nombré algunas bacterias. Si usted va a hablar, por ejemplo, de osteoporosis, va a hablar de artritis, va a hablar de gastritis, pues todo tiene una etiología, hay que definir. Después, usted va a hablar de la enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune depende de cada órgano o sistema al que usted se vea afectado. Algunos tendrán que repetir lupus, algunos tendrán que repetir irremediablemente el sistema que se ve afectado osteomuscular con articular, pero por ejemplo tenemos que alguien que me habla de artrosis y de artritis, tiene que hablarme de artritis reumatoidea en este punto, porque es la enfermedad autoinmune. Si alguien me habla de osteoclastos o de osteosificación autoinmune, pues es en osteomuscular. Si alguien me habla de diabetes tipo 1, lo hará en endocrinología. Si alguien me habla a nivel de enfermedad celíaca, será gastrointestinal. Y alguien me habla de Guillain-Barré, puede hablarme de la parte neurológica. Entonces, esta de autoinmune también es importante. Tenemos además que siempre debe haber una gráfica con cada enfermedad o cada situación. Miren que aquí estamos viendo, hablamos de infarto, que era importante, una gráfica de valor científico, una gráfica para mostrar la funcionalidad del corazón, cómo se utiliza el electrocardiograma. Vemos una gráfica de riesgos modificables, que siempre debe ser llamativa porque es lo que más impacta en la población cuando queremos cambiar algo. Y hablamos de valor científico. Mire la arteria, el trombo, vemos cómo se produjo, la placa se rompió, entonces usted está hablando de valor científico. No digo que no estén bien los muñequitos o que estén bien estas situaciones como las, no, pero siempre debemos buscar imágenes de valor científico. Entonces, igual en la endocarditis, por ejemplo, mostramos aquí el corazón, cómo hubo una vegetación que llegó de la parte hematógena, llegó aquí a la válvula, y aquí estoy explicando un poco más, aunque es abstracta, pues la idea de que debemos entender, porque aquí en esta imagen nos muestra cómo queda la estructura. Entonces, siempre imágenes de valor científico. Luego la enfermedad autoinmune, pues ustedes ya algunos han anotado las que yo dije, si no, igual, cuando vaya haciendo la revisión de cada tema, me van enviando para saber si está correcta la que determinaron. Y es importante siempre buscar, como vemos en estas enfermedades, cómo se hace el diagnóstico. Mire que aquí teníamos el electrocardiograma del corazón infartado, acá tenemos cómo se ve el infarto, por ejemplo, y aquí vemos en la parte del lupus cómo se ve un TAC. Entonces, si usted logra conseguir esas imágenes de valor científico, también está muy bien. Luego pasamos a la epónima, entonces colocas el nombre, enfermedad de Chagas, o enfermedad de Huntington, o la enfermedad que usted desea, coloca, por ejemplo, en este caso que es por un parásito. Miren que aunque el parásito teníamos que hablar del vector, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que es el pobre pito el que causa Chagas, y no. Resulta y pasa que el pito, ¿sí? El que hace, él pica a la persona y duele muchísimo, pero irremediablemente, como aunque él duele mucho, él lo que hace es en sus heces llevar una estructura
que se llama el parásito Treponema cruzi, que es este que está acá. Entonces, usted va a hablar de alguna bacteria en amigdalitis, si va a hablar en la parte de la artritis, si va a hablar en la parte de la gastritis, si va a hablar en la parte de infección urinaria con la E. coli y demás, siempre de tener la estructura de esa bacteria. Irremediablemente, pues miren este ejemplo, creo que a nadie cuando lo vuelva a mirar va a dudar que es una enfermedad de Chagas, entonces siempre hay que tener unas manifestaciones clínicas, el nombre, miocardiopatía chagásica, y aquí lo que significa, mire, es una insuficiencia cardíaca, o sea, ya sabemos que corazón es insuficiente, músculo, cardiopatía, enfermedad dilatada y arritmia severa, entonces uno se da cuenta que es un corazón que es infuncionante, pero muchos dicen, ah, tiene enfermedad de Chagas, entonces es como bueno saber por qué se da en esa situación. Y entonces tenemos que las imágenes de valor científico, aquí vemos los músculos, las dilataciones, los acúmulos de Chagas, el corazón inflamado, vimos el electrocardiograma, siempre esto es importante que ustedes lo consigan para poder entender mejor de qué estamos hablando. Y pues irremediablemente cuando hablemos de neoplasia, pues usted decide si nombra las dos neoplasias, benignas o malignas, o si define solamente una, porque la idea es crear una base de datos con todo lo que estamos aprendiendo para que usted por lo menos tenga noción en su vida profesional cuando le digan, ¿usted sí sabía que existe un tumor en el corazón? Yo no sabía, y usted diga, sí, yo lo aprendí por allá en el año 2021 con un docente. Entonces usted diga, ah, ok, usted sabe, imagínese, esta fue la pregunta de los 50 millones en quién quiere ser millonario, porque pues obvias razones para que alguien esto suponga que hay un tumor en el corazón, tienen que aprenderlo o estar en el área de la salud. Y pues usted hoy lo está documentando y pues tiene que tener en cuenta eso. Entonces, no solamente duramos los 20 minutos que teníamos que durar en relación a la actividad, sino que les expliqué cómo funciona. Luego, usted deja de compartir pantalla, ¿sí? Y entonces, usted deja las conclusiones bajo el siguiente esquema. Espero que hayan aprendido todo lo que se les quiso enseñar en estas diapositivas. Muchas gracias por la atención prestada. Este archivo quedará, no sé, en YouTube, quedará en Instagram, o yo paso el video para que lo compartan, o quedará en una plataforma como Chicheri o algo, para que usted logre hacer que las personas que estamos poniendo la atención podamos no solamente volver a verlo, sino que como usted al final hace la actividad con las preguntas y usted va a enviarme un archivo a mí con esas preguntas de valor científico, se apruebe para que sus compañeros al final del corte tengamos todos alrededor de 50 por 9 temas de exposición, serían 45 preguntas y por lo tanto, si de ahí van a salir 25 preguntas, esperamos que todo les vaya muy bien en este parcial. Espero que haya quedado claro en relación a lo que es las exposiciones, ya ustedes vieron la cámara en su primer momento, después compartir pantalla, entonces usted decide, hay dos alternativas, una sería hacerlo en vivo, o la otra es grabarlo usted en Zoom con sus compañeros que van a exponer, siempre tienen que tener la si son dos, la camarita prendida los dos, o se presentan primero, siempre hay los dos estudiantes, no es que ya va a hablar mi compañera y yo me desconecto, no, tienen que estar siempre presentes los dos, y lo pueden grabar en Zoom, le dan detener, grabar, y así les permite entonces tenerla como documento, archivo de video, y después usted lo sube a YouTube o lo compartimos a ver si podemos en el Teams para que todos podamos estar atentos al momento de la clase. Si no hay más dudas, pues entonces procedo a dejarles indicada la tarea de patología cardíaca para que usted la desarrolle de hoy hasta dentro de 8 días, ¿correcto? Si usted tiene clase el martes, pues sería hasta el martes, si usted tiene clase el miércoles, hasta el miércoles. Recuerde que cuando se graba una clase, en este caso, por mí, es para los dos grupos de patología, porque igual, primero que todo, quiero felicitarlos, han tenido muy buenas notas, muchos accedieron a las recuperaciones, eso está muy bien, y pues espero que se hayan dado cuenta de que en este semestre lo que yo quiero como materia es que aprendamos, que usted aprenda a identificar infecciones en piel, autoinmunes, y aprenda a identificar infecciones, aprenda a identificar neoplasias, benignas o malignas, enfermedades autoinmunes y enfermedades epónimas, dependiendo de cada estructura. Ya usted vio anatomía, ya vio fisiología, ya en patología lo que buscamos es más un poco de conocimiento a nivel de lo que se causa y lo que puede presentarse. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente que se suba la tarea
alrededor de 1 hora después de este video para que quede todo claro. Si alguien tiene alguna duda de más, hoy estoy publicando notas y mañana me escriben al WhatsApp por si quedó alguna duda. Si no quedó ninguna duda, quedamos pendientes para que el primer grupo, que debería enviarme las exposiciones a más tardar el día jueves, puedan iniciar tal cual esta dinámica de exposición. 20 minutos de contenido, 25 minutos máximo 30 minutos, porque a los 40 minutos debe terminar tanto exposición de contenido como el juego o la actividad que vayan a plantear. Entonces, recuerden que la actividad no se puede grabar, ni el juego. Usted para en ese momento, vuelve y se conecta, que cierra la presentación y van a hacer como yo voy a hacer más o menos en este momento. Cierro la actividad y me conecto, les envío el enlace de Coach para que ustedes puedan ingresar y podamos jugar alrededor de las 3 a 3 y 10 de la tarde. Que tengan un buen día y que sigan estudiando y sigan siendo exitosos y les vaya muy bien en esta asignatura. Cuídense mucho. Chao.